Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros queridos amigos que nos escuchan en Latinoamérica y en especial a todo pueblo de México. Saludos desde Brasil. Yo soy Peter Francolin, radiólogo brasileño. Trabajo en São Paulo, Hospital de Clínicas de São Paulo, Brasil. Saludos a todos. Vamos hablar en esta clase de riñón trasplantado. Encaixa com todos ustedes e vamos falar um pouco de trasplante de riñón en esta clase. Muy bien, los trasplantes renales tuvieron su desarrollo por una serie de eventos que se sucedieron y fue muy importante el desarrollo de la técnica cirúrgica y de las drogas inmunosupresoras. Tenemos que recordar que los pacientes trasplantados tienen condiciones clínicas complejas, muchas veces con muchas molestias en conjunto, como diabetes, tabaquismo, hipercolesterolemia, hipertensión, y pueden tener recurrencia de sus molestias después del trasplante de este órgano. Entonces, tenemos que entender que cuando hacemos un estudio de un Doppler de riñón trasplantado, tenemos que conocer un poquito de la técnica quirúrgica y tenemos que buscar complicaciones clínicas que se manejan con remedios, con la enfermería, con droga, con todo lo que necesita. Y tenemos también complicaciones cirúrgicas, que son complicaciones que la persona tiene que volver a sala operatoria para hacer una cirugía. Este es nuestro papel. ¿Qué tenemos que saber de la técnica quirúrgica? Que la anastomosis arterial o venosa puede ser término terminal, que no se hace más en nuestros días, o término lateral, como está acá, en que se encuentra la arteria, una anastomosis de la arteria de este riñón con la arteria ilíaca, y una anastomosis término lateral con la vena ilíaca. Entonces, término lateral. No se hace más la técnica término terminal, pero la término terminal fue la primera. Y en nuestros días se hace la término lateral. Muy bien. Sin embargo, podemos tener necesidad de hacer muchas técnicas para aumentar un poquito la arteria y se puede tener también la necesidad de hacer un patch en estos pacientes. Mira aquí que tenemos dos arterias, pero solamente una boca para hacer la anastomosis, entonces hay una reconstrucción para hacer la anastomosis arterial en un único punto. Y sin embargo, también hay una anastomosis ureteral en que se hace un reimplante de este ureter. Muy bien. ¿Cómo será hecho nuestro estudio de Doppler de riñón trasplantado? Vamos a empezar con escala de Grices, modo V, donde vamos a medir nuestro riñón, mirar si hay colecciones y buscar complicaciones en escala de Grices. Después vamos a hacer un Doppler de la arteria ilíaca, que es nuestra referencia, donde haremos las medidas de velocidad de pico sistólico. Después vamos buscar las anastomosis arterial y venosa para hacer un registro y medir la velocidad de pico sistólico para hacer un registro y para buscar estenosis. Haremos una razón de la arteria renal con la arteria ilíaca, que es muy similar a la razón que tenemos para riñones primitivos. Vamos a hacer un Doppler de las arterias intrarrenales, segmentarias, interlobares y arqueadas para buscar índices de resistividad y en las arterias segmentarias el índice de aceleración y hacer una análisis de nuestros resultados. Entonces,
tenemos dos principales tipos de complicaciones, las clínicas y las quirúrgicas. Entonces voy a empezar con las complicaciones clínicas que son muy frecuentes, pero tenemos que conocer y reconocer. Yo voy a ejemplificar con el rechazo autoinmune, la necrosis tubular aguda, que es muy frecuente con trasplantados cadavéricos, la nefrotoxicidad a los agentes inmunosupresores y la infección. Entonces, cuando tenemos una complicación clínica, hay un patrón que es muy monótono, es muy igualito, donde las dimensiones renales pueden cambiar o no para arriba, entonces puede estar de un tamaño, unas dimensiones normales o aumentado. El parénquima tiene un grosor, la ecogenicidad de su cortical aumenta, las pirámides tienen una disminución de su ecogenicidad y el complejo ecogénica central también disminuye. Entonces, son cambios inespecíficos. Todas las molestias, todas las complicaciones clínicas se pueden desarrollar estos hallazgos ecográficos. El rechazo puede ser clasificado, dividido en hiperagudo, acelerado, agudo o crónico por el tiempo de desarrollo. Muy bien, para nosotros estos son los rechazos que tenemos cuando nuestro paciente está internado en enfermería para hacer su postoperatorio. Y estos son los pacientes con rechazo crónico que encontraremos en nuestro ambulatorio, en nuestra tienda, en nuestra oficina para hacer un estudio de control más tardío postoperatorio. Entonces, los rechazos más tempranos y los rechazos más tardíos. Y sin embargo, los rechazos más tempranos son reversibles. Los cambios que tenemos en Doppler son inespecíficos para hacer la diferenciación de un rechazo, de una necrosis tubular aguda. Solamente vamos a encontrar cambios de complicaciones clínicas, que serán una impedancia, una resistividad más alta de nuestro parénquima. Entonces, en las arterias segmentarias, en las arterias interlobares, en las arterias arcuatas, encontraremos índices de resistividad, de pulsatilidad más altos y un color que es muy rápida, es muy quick, es como que un color que hace un flash. Muy bien. Entonces, mira que este patrón de flujo es un patrón anatómico en que se mira flujo en todo riñón, pero la resistencia está aumentada, está por arriba de 0.75, que es nuestro índice de normalidad. Algunos servicios manejan con 0.7 o 0.70. No hay no hay centímetros por segundo, no hay centímetros por segundo cuadrado, porque esto es un índice, entonces no necesita centímetros por segundo, no necesita escribir este patrón de medida, solamente el valor purito que se habla es si estuviera arriba o por arriba de 0.75, entonces hablamos que hay un aumento de la resistencia. Eso es inespecífico, entonces rechazo agudo puede hacerlo, la necrosis tubular aguda puede hacerlo. Mira, cuando tenemos un trasplantado de cadáver de un muerto no aparentado, no parente, entonces la posibilidad de hacer una necrosis tubular aguda por la isquemia fría que se hace es grande. Prácticamente mitad de nuestros pacientes tienen una necrosis tubular aguda que es reversible. Entonces yo voy a encontrar, una isquemia fría y hay una necrosis, pero se cambia todo este tejido y el riñón después de 7 a 14 días desarrolla su función
empieza a funcionar bien. ¿Y qué vamos a encontrar en nuestro Doppler color? Los mismos hallazgos de un rechazo, donde tenemos una color que pulsa como un flash muy rápido para nosotros y una impedancia, una resistividad de las arterias intrarrenales que está aumentada, que está con un índice de resistividad por arriba de 0,75. Muy bien. La diferencia es cuando tenemos un rechazo crónico. Por ejemplo, el paciente tiene alta hospitalar, camina para su hogar, 3 meses, 4 meses, un año después vuelve para usted para hacer un control. Entonces, este riñón tiene glomeruloesclerosis, una isquemia crónica de este injerto, su diámetro, sus dimensiones disminuyen, su flujo disminuye, su patrón de flujo también es un patrón de flujo de alta resistencia, sin embargo, pero estos cambios son crónicos e irreversibles. Entonces, aquí yo puedo hablar de un rechazo crónico con irreversibilidad. Este paciente tiene una gran posibilidad de perder su trasplante. Pero ahora las complicaciones quirúrgicas. Entonces, si yo estoy en un hospital y me llega un paciente con un trasplante de 2, 3, 4, 5, 7 días para hacer un control postquirúrgico, y yo encuentro una complicación clínica, no pasa nada. El paciente vuelve a la enfermería para tomar las pastillas, para tomar agua, soro, para hacer un control de su orina, no hay problema. Pero cuando yo encuentro complicaciones quirúrgicas, perdón, que pueden ser colecciones urológicas o vasculares, hay una posibilidad que ese paciente tenga necesidad de hacer un manejo cirúrgico para corregir este problema. Las colecciones. Es muy importante reconocer el sitio de ubicación de la colección, medir sus dimensiones, hablar de su patrón en escala de grises y es muy importante el periodo postoperatorio en que pasa esta colección, porque las colecciones tempranas son las colecciones que están, por ejemplo, interligadas a la sangre. Entonces, hematomas, seromas, urinomas que están acerca de los sitios cirúrgicos son colecciones perirenales tempranas. Y las más tardías, los abscesos y las linfoceles después de un mes de la cirugía. Entonces, tenemos algunas imágenes, un hematoma en primer día postquirúrgico en que tenemos una colección que se organiza, una colección de la sangre que es anecogénica, pero se cambia para un hematoma clásico perirrenal. Aquí tenemos un paciente en segundo día de postoperatorio con una colección acerca de ureter y de la vejiga. Entonces, muy probable que sea un urinoma anecogénico. Aquí tenemos un absceso donde teníamos una colección compleja con gas en su interior en la primera semana de postoperatorio. Y acá una linfoceles, una gran linfoceles y un paciente con 3 meses de trasplantado. Entonces, ¿en qué tenemos en todas las situaciones? Colecciones. Me ayuda el sitio donde desarrolla sus dimensiones y el tiempo postquirúrgico que tenemos para ayudar a hacer el diagnóstico diferencial. Si, por ejemplo, en primer control, el paciente no tenía colecciones, hace una biopsia, su hematócrito Cali, el paciente vuelve para nosotros hacer un control y hay una colección, yo voy a pensar en un hematoma, en un sangrado, en un sangramiento. Pero si tengo un paciente que está muy bien, sin síntomas y que viene de su hogar, yo tengo que pensar en una linfoceles. Y las complicaciones urológicas son muy difíciles para nosotros. Hay que hacer también tomografía computada.
Las fístulas, muy difícil de se encontrar, pero se puede encontrar colecciones junto a ureter, colecciones junto a las anastomosis urológicas, y en algunos pacientes se puede encontrar cálculos, piedras, coágulos, muy bien, por sangrado y bola de hongos, que son encuentros que nosotros podemos mirar en la escala de Gricis. Pero ahí sí, en las complicaciones quirúrgicas vasculares, vamos a hacer la diferencia. Aquí el Doppler es la primera herramienta que tenemos que hacer para tener nuestro diagnóstico. Entonces, las complicaciones tempranas incluyen la trombosis de la vena y la oclusión de la arteria renal. Por eso que nos piden estudios en primer día postquirúrgico. Muchas veces la persona sale de la sala del salón quirúrgico y viene para nosotros a hacer un control para mirar si todo está bien o qué pasa con la arteria y con la vena. En las más tardías, las fístulas arteriovenosas que tienen una relación, una razón con las biopsias, pseudoneurismas y estenosis de la arteria renal, que es una complicación más tardía. Entonces, la estenosis de la arteria renal, que se encuentra en sitio cirúrgico, es la más común, pero es tardía. Hasta 2, 3 semanas de cirugía, yo no voy a hablar de estenosis de la arteria. Tengo que esperar un tempito, un tiempo, para mirar si es un edema, por ejemplo, en la anastomosis. Podemos tener la trombosis de la arteria, que es muy temprana, trombosis de la vena y estenosis de la vena, que es muy difícil diagnóstico. Las fístulas arteriovenosas, que son muy frecuentes y casi todas son reversibles espontáneas. Y un pseudoneurisma, que es raro, pero se puede encontrar. Entonces, hay un patrón de flujo que son los patrones de síndromes compartimentales, donde yo tengo un patrón de muy alta resistividad con una diástolis invertida. Este patrón de síndrome compartimental se puede encontrar, por ejemplo, en la trombosis de la vena. Si usted no encuentra la vena renal, si usted encuentra flujo en el riñón, pero el flujo tiene este patrón de alta resistividad, hay que pensar, la sangre entra, pero tiene dificultad para salir. Entonces, es un patrón donde el riñón aumenta sus dimensiones, de un día para otro desarrolla un aumento, se queda hipoecogénico y no tiene flujo venoso y tiene solamente un flujo arterial de alta resistividad. Entonces, hay que pensar en una trombosis de la vena renal. Estos son ejemplos. Mira cómo los riñones no mapean color bien. El mapeo es solamente un flash muy rápido. El patrón tiene una alta resistividad y una diástole invertida. Eso no es patognomónico de trombosis de vena, pero eso es muy característico de síndrome compartimental. Mira, una necrosis tubular aguda muy grande, grave, podría dar este patrón. Sin embargo, sin duda, sí. Muy bien, otros ejemplos de trombosis de la vena renal, donde yo encuentro flujo arterial, pero no encuentro la vena. El patrón de flujo tiene alta resistividad y el riñón se desarrolla con un aumento de dimensiones. Por eso, la importancia de hacer controles y comparar las dimensiones de un control con las dimensiones de otro control postquirúrgico. Y la oclusión de la arteria. Es rara, pero es una emergencia. Hay que llamar al cirujano para abordar, para operar este riñón y muy rápido. ¿Qué tenemos? No tenemos nada. No tenemos flujo. No tenemos flujo arterial y, sin embargo, no tenemos flujo venoso. Entonces, hay un silencio en nuestro riñón, el riñón se queda aumentado, hipoecogénico y no hay flujo.
Entonces, la trombosis es rara, es temprana y se puede desarrollar como una consecuencia de un rechazo. Si hay un trauma, si hay una rotación de este riñón y que los vasos se rotan, es posible también que tenga una trombosis de esta arteria. Y el hallazgo que tenemos son la ausencia completa de flujo de sangre venosa y arterial intrarrenal. Entonces, mira que yo tengo la arteria tiene un stop y no hay flujo intrarrenal. Entonces, esta es una oclusión de nuestra arteria renal. Pero la oclusión puede ser segmentaria, solamente de arterias segmentarias, como este ejemplo en que mitad de nuestro riñón no tenía mapeo color y no tenía mapeo con Doppler de poder, y sin embargo, la imagen que tenemos de tomografía computada de este mismo paciente nos mostraba los mismos hallazgos en este paciente. Aquí un ejemplo de un paciente que tenía una arteria polar y no fue posible hacer una anastomosis en esta arteria, entonces se cerró y tenía una isquemia segmentaria en la región donde la arteria polar fue quitada. Eso no es un problema porque este riñón se desarrolla bien y trabaja bien, el paciente tiene una función buena de este riñón. Fístulas arteriovenosas. Las fístulas arteriovenosas son fístulas que se desarrollan por la biopsia. Entonces, la biopsia se hace y es posible que una arteria y una vena que están muy parejas hagan una fístula chiquitita que está en la transición córtico-medular, muy bien, y que en 99% de las personas se cierra solamente, porque es reversible. En Doppler color tenemos una área con mucho flujo, con mucha turbulencia, con velocidades muy altas y con Doppler pulsado, un patrón de flujo de baja resistencia y velocidades muy altas con un flujo pulsátil. Entonces, mira, estoy con una escala de velocidad muy alta y solamente este punto de este riñón tiene un mapeo. Se yo disminuir la escala de velocidades, yo tengo un mapeo de todo el riñón, pero en la región de fístula yo tengo un patrón de flujo muy aliasing, muy arremolinado, con mucho aliasing. Y mira, si yo estudiar este riñón con el Doppler pulsado, hay un flujo de velocidades muy altas en el punto da fístula y de baja resistividad. Entonces, esto es una fístula arteriovenosa que se desarrolla muy frecuentemente después de una biopsia de este riñón. Aquí un ejemplo con un video, vamos a mirar si este video, qué bueno, mira la fístula, cómo se encuentra muy bien, se encuentra la arteria, la vena y un flujo de velocidades altas y que hay que estudiar con Doppler color y con o Doppler pulsado para mirar la firma también. Los pseudoneurismas pasan cuando tuviéramos una lesión de la arteria renal y su imagen es muy igualita a un quiste complejo, pero que tiene un patrón de flujo de yin-yang, un flujo variable, pero que puede quedarse con to and fro, de aquí para allá, cuando tenemos un estudio con Doppler espectral, pero no son frecuentes. Ahora, la estenosis de la arteria renal es la patología que tenemos que buscar. Entonces, hasta la segunda, tercera semana de posoperatorio temprano, no se habla de estenosis de la arteria de este riñón. Las velocidades se quedan altas, pero son cambios pós-quirúrgicos. Después de la segunda, tercera semana de pós-quirúrgico, se empieza a hablar de estenosis de la arteria renal quando temos pérdida de função renal, um soplo, e as velocidades da anastomose arterial está por arriba de 250 centímetros por segundo, e as acelerações sistólicas iniciais
en las arterias segmentarias se quedan abajo de 3 metros por segundo cuadrado o 300 centímetros segundo cuadrado, que es lo mismo. Y el tiempo de aceleración que no puede ser más que 0.07 segundos, se encuentra arriba de 0.07 segundos. Peter, ¿lo que te gusta más hacer en las arterias segmentarias? ¿El índice de aceleración o el tiempo de aceleración? Me gusta hacer la aceleración sistólica inicial, el índice de aceleración, porque yo aprendí esto con doutora Ilka Regina en Hospital de Clínicas en São Paulo, pero hay que corregir el ángulo. Si usted estudia tiempo de aceleración, esto no necesita corregir el ángulo. Ah, Peter, pero ¿qué haces en su protocolo? Yo hago los dos. Muy bien. Se puede hacer una razón de la arteria, de la anastomosis arterial con la arteria ilíaca, que no puede estar más que 3 veces la velocidad. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 250 en la arteria, en la anastomosis arterial, pero la arteria ilíaca está con casi 200 de velocidad, entonces la razón es buena. No voy a tener mucha preocupación. Pero si la arteria ilíaca se queda con 80, 70 centímetros por segundo, dale más que 3 veces, hay que pensar en una estenosis de la arteria de este riñón trasplantado. Muy bien, entonces la estenosis es la complicación vascular más común, más frecuente en trasplantes cadavéricos, más común en anastomosis terminales que no hacemos más en nuestros días, pelo menos en Brasil no se hace, común hasta 90 días después de nuestro trasplante y se puede desarrollar también por una rotación de este riñón en su axis, donde la arteria gira y se queda adelgazada. Muy bien. Entonces, mira aquí un ejemplo donde el paciente tuvo una rotación de este riñón. Mira cómo se encuentran los puntos en que la arteria está molesta e una velocidad de pico sistólico por arriba de 250 centímetros por segundo. Mira que esta velocidad, este patrón puede ser diferente de servicio para servicio. Hay servicios que manejan con 300 centímetros por segundo, pero todo hay que pensar en la sensibilidad e especificidad de este método. Muy bien, aquí un slide, una imagen muy antigua de uno de los primeros trasplantados renales que hicimos, donde teníamos velocidades de pico sistólico por arriba de 250 centímetros por segundo en la anastomosis arterial. En la evaluación intrarrenal teníamos un patrón de flujo tardos parvos con una aceleración disminuida en las arterias segmentarias. Entonces, este paciente tenía señales directos de estenosis por los cambios de velocidad en punto de estenosis y criterios indirectos de estenosis que encontrábamos en los sitios más lejos, en los sitios intrarrenales de este paciente. Entonces, no hay que estudiar solamente una variable, pero todas, y hay que valorar todas en conjunto. Entonces, tenemos que mirar todo nuestro estudio y no solamente valorar puntos específicos. Sin embargo, hay puntos que son muy importantes, pero hay que mirar todos los hallazgos en conjunto. Entonces, por ejemplo, este riñón trasplantado, hay estenosis de la arteria renal. Muy bien. Si yo tengo menos que 2 semanas de cirugía, yo voy a hablar que las velocidades están altas y hacer un control. Pero si tengo más que 2 semanas de cirugía, entonces yo voy a estudiar pensando en estenosis. ¿Hay o no hay señales de estenosis da arteria renal? Entonces yo voy a estudiar la arteria de este riñón. Muy bien. Tiene una velocidad por arriba de 250 centímetros por segundo, pero está muy acerca de este límite. Entonces, una velocidad de 290 centímetros por segundo. ¿Cuánto está en la arteria ilíaca? Mira, la arteria ilíaca no está, está alta también,
entonces teníamos una razón de 2.5. Entonces la velocidad un poquito arriba de nuestro límite patológico, la razón de velocidades abajo de nuestro límite patológico y las aceleraciones. Mira, las aceleraciones estaban disminuidas. Entonces teníamos un patrón más o menos tardos parvos, un 2.8 metros por segundo cuadrado, muy acerca del límite de normalidad, un tempo de aceleración poquito más alto que normal. Entonces, mira, ¿hay o no hay estenose? Están todos los señales muy acerca de los límites. Este es un paciente que tiene un beneficio, tiene un ganho muy bueno de hacer una complementación con una angiotomografía, con una angioresonancia, y sin embargo se encontró la estenosis de la arteria de este riñón. Este paciente fue tratado y se quedó mejor. Aqui um outro exemplo de um paciente que teve não uma estenosis, pero uma torsión, uma rotação deste riñón. Mira como se encontra a anastomosis e há muito aliasing em esta artéria renal. Mira, velocidades muito altas, 800 centímetros por segundo, isso é muito alto. Então, sin embargo, há uma estenose aqui em este ponto, e estes hallazgos foram encontrados também em la tomografia computada. Entonces, es muy importante que ustedes hagan un estudio completo y análisis de los resultados todos en conjunto, porque nuestro estudio es un rastreo si hay señales de estenosis, si hay complicaciones quirúrgicas o no. Porque si tuviéramos complicaciones quirúrgicas o si hay una posibilidad de tener una complicación quirúrgica, hace una complementación con tomografía o con resonancia o con angiografía, y con eso se hace el diagnóstico y tratamiento puede salvar este riñón. Entonces, una vez más, hay que hacer una buena escala de grises, medir este riñón, estudiar la arteria ilíaca, estudiar a anastomosis arterial, estudiar a anastomosis venosa, fazer um mapeio color deste riñón trasplantado, medir as artérias segmentárias interlobares e arqueadas e, sin embargo, fazer uma análise de todos estes resultados em conjunto. Então, não te olvidem, o exame empieza com escala de grises, o Doppler ajuda en la diferenciación de las complicaciones clínicas que no necesitan quirugía y de las complicaciones quirúrgicas que pueden necesitar de una quirugía para salvar este riñón. Pero este es nuestro take home lesson o que llevar para nuestro hogar, que cuando tengo una complicación clínica, el Doppler es inespecífico o eres no específico para diferenciar rechazo de nefrotoxicidad por las drogas inmunosupresoras, la necrosis tubular aguda, infección y síndromes compartimentales. Entonces, si yo tuviera una duda, ¿qué patología que tengo? Y tengo cambios de una complicación clínica, yo voy a escribir y me informe que los hallazgos son sugestivos, son inespecíficos o pueden sugerir complicaciones clínicas que incluyen el rechazo, la necrosis, la nefrotoxicidad y las infecciones. Hay que mirar los otros estudios también, como la biopsia, como los laboratorios, los estudios laboratoriales y un control evolutivo. Muy bien. Eso es lo que quería hablar en esta clase. Gracias a todos por la paciencia, gracias a todos por estar con nosotros. Quiero compartir mi correo electrónico con todos ustedes. Si tuvieran alguna duda, quedo-me a disposición. Y todos los domingos estamos juntos para hablar un poquito más de Doppler en Instagram. Gracias a todos. Saludos desde Brasil.